Seguimos, Ángel. Sí, creo que Aníbal, doña, usted tiene a Aníbal en línea. ¿Cómo no, Aníbal? Adelante, Aníbal. Porque Virgilio gracias, llegó doña tan tarde Consuelo, hoy gracias que debe hablar Ángel, de Pedro, otro. César, Virgilio y a toda nuestra audiencia nacional e internacional. Bueno, este tema está demasiado candente. Dábamos algunos datos en la discusión inicial por el tema de Pedro, al tocar este caso, que todavía sigue aportando nuevos elementos. Oigan los nombres. Antonio Itriago, el presidente, el dueño de CTU Securities, la compañía de seguridad ubicada en Miami, Florida, de un dueño venezolano. El gerente de la empresa, colombiano de nombre Arcángel Pretel, y el haitiano estadounidense Jane Solage. Otro más que formaba parte de la trama, un diplomático haitiano de apellido Ascard. El médico Cristian Sanó, que sigue bailando y en varias de las fiestas que se tocaron, y el colombiano Jonathan Rivera García. Ese es el hermano de Germán Alejandro, que es de los militares que fueron contactados. Finalmente, Jonathan no participó en la operación. Su hermano sí, y está capturado. Y formaba parte de la operación también el soldado de nombre, me parece que apellido Caicedo, que fue de los muertos, de los 3 muertos, uno de ellos, conjuntamente con los hermanos Rivera García, fueron los 3 que localizaron primero, los 3 militares colombianos con los que primero tuvieron contacto. Este fue el primer grupo, el primer escenario donde se presentó esta reunión. Esto fue en febrero del año 2020, pero luego hubo otra reunión, una en noviembre y otra en mayo. En ambas estuvo presente Claude Joseph, el primer ministro haitiano. Primer ministro itinerante, o IT, como se le llama, o provisorio. ¿Por qué nombra el presidente Jovenel Moïse a Joseph como primer ministro interino? Para darle espacio políticamente a la oposición de ponerse de acuerdo y sugerirle a alguien a quien nombrar como primer ministro para buscar la cohabitación política. Lo que pasa es que a la oposición nunca le interesó hacer cohabitación con el gobierno del presidente Moïse, porque como hemos dicho antes, ¿cuál es el negocio de todo esto? Un mandato constitucional en Haití debe durar 5 años, pero ustedes no se han fijado que los mandatos nunca se completan. Siempre sucede una situación de inestabilidad que provoca la dimisión, que provoca la interrupción del proceso, para entonces ahí advenirse un proceso de transición política, que es el periodo en el cual a ese pueblo lo han esquilmado de una forma bárbara. Es en esos periodos, en esos meses de transición, donde al pueblo haitiano lo han sangrado hasta más no poder. Las transiciones y las crisis son el deporte nacional en la política haitiana. Así es. Y son los momentos en los cuales esos grupos de intereses negocian, se coaligan y planifican todo este tipo de hechos. Entonces, el presidente Moïse nombra a Joseph esperando que la oposición le sugiera un nombre para realizar la cohabitación política, pero ese nombre no llega. Ustedes no se acuerdan al otro, el que renunció, señor mayor ya de mucho prestigio, que le renunció del cargo. Tuvo que cambiar varios primeros ministros provisorios buscando la cohabitación, pero no fue posible porque a la oposición política no le interesó jamás esto. Jane Solage se mantuvo en permanente comunicación con Capador, que es el apellido. Sí. Capador eran Capador y los hermanos Rivera García. Lo mataron allá. Pero estos fueron los 3 primeros militares contactados. Ya Jairo al final, por una razón u otra, él decía, no me gustaba, como que no sentía una vibra buena, positiva. No le daba confianza a la operación. Y llegó un momento en que él se quedó, pero su hermano Germán Alejandro sí se fue, conjuntamente con este señor Capador,
que desgraciadamente lo mataron. La esposa de Capador habló. Sí, sí. La esposa de Capador habló. Y otras esposas o parejas de los que están prisioneros en este momento también están hablando. Entonces, todo este ajedrez de intereses, dentro de ese ajedrez, este señor, el Joseph, no es más que un peón. Él era el instrumento. Señor. Porque al el presidente Moïse nombrar a Ariel Henry como primer ministro interino, porque nunca fue definitivo, se precipitaron las cosas. El plan era secuestrarlo para forzarlo a dimitir. Ese era el objetivo fundamental, pero el plan varía radicalmente cuando se pone en peligro que el peón que esos intereses tenían, porque prácticamente se lo impusieron a Moïse, el nombrar a Joseph. Fue prácticamente una imposición. Entonces, cuando él nombra a Henry, que no lo posesiona porque lo matan, porque ahí es donde se precipita todo, era para que la situación quedara en manos de ellos. Por eso tan pronto se presenta el hecho, quieren apagar el fuego. Bueno, ya mataron al presidente, esto tiene que volver a la normalidad. Hay que abrir los aeropuertos. Este país tiene que volver a la normalidad. Vamos a darle un entierro digno de un jefe de Estado, pero esto tiene que volver a la normalidad. Ahí aparece el audio de la primera dama, o el supuesto audio, porque para mí nunca fue auténtico. Siempre dije que eso fue un discurso político. Sí. Ahí no hablaba ni siquiera la viuda. Se apelaba a varios elementos emocionales, pero era un discurso eminentemente político el de ese audio. Hoy las fotos, el mensaje de la primera dama, demuestran que ese mensaje ella no lo emitió. Pero sucede prácticamente 24 horas después de haberse regado la especie de que se estaba buscando que la primera dama estuviera presente en las honras fúnebres del presidente Moïse, que en vez de ser en la capital haitiana por tratarse del jefe del Estado, la quieren llevar, dije, para el noroeste del país. O sea, fíjense por dónde es que quieren llevar la cosa. Entonces, está llegando el momento de dar nombres de los verdaderos autores intelectuales de toda esta trama. Estos son unos chivitos altos jobo, estos que se están mencionando ahora. Esos no son los verdaderos autores intelectuales. Exacto. Esos no son los cabezas de los grupos de poder que están detrás del magnicidio del presidente Jovenel Moïse. Bien. Entonces, el bajadero que ellos le quieran buscar, yo no sé cuál va a ser, pero a medida que el tiempo transcurre, cada vez queda más evidente, se les fue de las manos. Ellos pensaban apelar a que este hombre iba a dimitir, lo torturaron para que firmara una dimisión por escrito, inclusive hasta lo habían vestido porque lo encontraron con traje, con saco y corbata, porque pretendían grabar un mensaje con él, y Moïse se resistió hasta el último momento. Le rompieron el se brazo. lo sacaron con la mano, dice Sí. Guillermo, el general Guillermo Fermín, que el ojo que dice que le sacaron fue El con ojo la izquierdo mano. se lo sacaron. Parece, con la- doña Consuelo, parece más bien, doña Consuelo, después de ver la autopsia, que es el tiro que le sale por el ojo. El tiro que le dan en la nuca. Le Porque le hubiera dan un tiro en desbaratado la la cara, nuca. Ángel. Le dan un Exacto, tiro en no la se vio nuca. como el Le hubiera impacto, ¿no? desbaratado la cara, En la Ángel. nuca Fue le dan un sacado, tiro y sale fue por el ojo. tirado No le con la desbarata mano. la cara porque salió por el ojo. Sí. Al que le dan Fue algo él dijo, terrible. 16. y Doña, él dice, vamos a la incluso pausa, compañero. dice él que eso pudiera ser un indicio hasta de investigación. Se adelantó, si hay claro que marcas sí. que utilizan ese tipo de mensaje. Porque Claro. a todo esto está la vaina del narcotráfico ayer. Sí, aquí, es que fue un mensaje claro que mandaron. Fue un mensaje claro. Pero entonces, ¿quién fue que mató a Jovenel? ¿A quién fue entonces? El autor ¿El intelectual. ministro o fueron los narcotraficantes? O... ahí hay de todo, ahí puede No, de haber todo puede puede haber haber, de tiene que todo. haber una Responsables línea. tradicionales del Porque desorden. esos son sectores que no se conjugan ni se juntan para complotar. Si No. que fuera no, el de narco, que- lo matan en la calle, le no, de que- interceptan y- la caravana y le revientan a plomo a todo el mundo. Sí, yo Claro, creo porque eso. es que la seguridad jugó un papel Ahí hay un estelar tema ahí. político. Político. Yo me Pero inscribo en la político- hipótesis. Yo me inscribo en la político y hipótesis de doña Claro. Consuelo. Ahí hay gente Político y poderosa. económico. Yo me inscribo en la Poderosa hipótesis de económicamente. doña Consuelo. Todo Demasiado esto poderosa. está vinculado al primer ministro. Dicen que el primer ¿Por ministro qué? anda huyendo. ¿Por qué? Porque Oigan. el primer ministro estaba nombrado por 4 meses, que ya se cumplieron. El presidente emite un decreto sustituyéndolo, que Sí. es el único que tiene capacidad jurídica
legítima para administrar hacerlo por decreto el país. Y ante esa situación se adelantaron los acontecimientos, como muy bien planteó Aníbal hace un momentico. Pero detrás de todo esto hay un solo autor, y lo coincidimos Pedro y yo en el primer día que análisis aquí, el mismo miércoles lo analizamos Pedro y yo aquí. El primer ministro es el primero a ser investigado. Ese es un Bueno, peón. el primer Ese es ministro, un quien habló simple de peón. los- Ese no tiene la después de emitir- categoría. después No tiene de el emitir dinero, no tiene el ese nivel para ser documento, el líder. ese- Él era un después de emitir- peón dentro de la Era un de la peón. trama. Después de emitir Era ese un peón. documento a las 6 de la Y mañana. Por eso ahora lo quieren sacrificar. Porque El al primer verse de programa- todo, prefieren sacrificar al Joseph ahora. Dígale, para no dar a El primer conocer programa las que identidades habló reales que hay eran ahí. soldados colombianos, Vámonos ex a la militares, pausa, fuimos jóvenes, vamos a la nosotros pausa. aquí.